Haz el cambio, Señor, en nuestras vidas que tú estás esperando. Queremos ser barro moldeable en tus manos. Nos abandonamos en tu presencia, Padre, para que tú hagas según tu preciosa voluntad. Amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 7, a partir del versículo 5. Cinco al 8 vamos a leer. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por cuanto Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. De manera, mi amado hermano, que como estamos leyendo en este pasaje, hay conspiraciones que en todo tiempo el enemigo está preparando en contra del pueblo de Dios. Está esperando el momento preciso para levantarse contra esa nación santa adquirida por él. Acuérdese que eso lo miramos desde el libro de Génesis, ¿verdad? La mujer nunca vio lo que el enemigo estaba tramando ahí en forma de serpiente. No conoció, era oculto a sus ojos, a sus sentidos, estaba toda la maquinación perversa del enemigo. Y miren lo que dice el Salmo 37:12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Mire cómo el Señor, ¿verdad?, que conoce todas esas cosas que nosotros no, delante de él no hay nada oculto. Y aquel que en él confía, pues no será avergonzado, dice su palabra. ¿Y por qué estamos compartiendo sobre las maquinaciones del enemigo? Usted sabe que estamos en tiempos de conspiración, en que no podemos confiar ni siquiera en lo que se nos anuncia por medio de los medios, sin antes venir delante del Señor, orar y pedir, porque estamos en un tiempo de falsedad, donde todo es conspiración. Las enfermedades son conspiración, las cuestiones climáticas pueden ser manipuladas por medio de armas que ya hacen, ¿verdad? Ciclones, terremotos, tormentas. Es más, hay aparatos que pues le he presentado aquí, le he enseñado que tienen algunas potencias, que sus hologramas, un reflejo de hologramas tan fidedigno que se pudiera confundir con la realidad. ¿Cómo podríamos ser librados de tanto engaño, de tanta conspiración, de tanta mentira, si la palabra misma nos enseña de ese mismo tiempo de engaño, ¿verdad? En el último tiempo, incluso dentro de la iglesia, falsos pastores, falsos hermanos, falsos maestros. Bueno, mi hermano, mire, hay un falso sacerdocio, hay una alabanza que más que alabar el nombre del Señor nos llama a celebrar culto al alma.
derramando las pasiones almáticas. Usted lo mira dentro de las redes, ¿verdad? Que circulan, son las más famosas, aquellas que llegan al alma. ¿Por qué? Porque voy a los hermanos ahí sí cantar con todo sentimiento, ¿verdad? Porque está hablando de la necesidad de su alma y no precisamente dándole gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Porque inclusive la Escritura dice, habrá hombres con apariencia de piedad. Y mire cuánto gobernador, con apariencia de piedad, pero con negras intenciones detrás de todo lo que hacen. Y nosotros, todo aquel que busque al Señor, en su luz verá la luz, verá la verdad. Es importante que tengas la luz de Cristo en tu vida. Vaya al libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 28. Dice, e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y vino, también sus cielos destilan rocío. Cuando tú estás verdaderamente sumergido en la presencia de Dios, tú puedes estar confiado, sabiendo quién es tu cobertura, que tienes un Dios que pone vallado alrededor de tu vida, que la Escritura te enseña que cuando Israel iba caminando, aún Él era la roca que iba detrás de ellos, guardándoles la retaguardia. Mire la fidelidad del Señor. La roca, figura de Cristo, cuidando su retaguardia, es decir, aquello que tú no miras que viene a alcanzarte, pero Dios sí lo conoce. Aquello que te sale al frente o que te viene de lado. Entonces, ¿qué es aquello que nos puede librar sino su presencia, su amor, su misericordia? Cuando tú eres una persona que tienes ese constante venir delante de Él, que eres un morador más que de la tierra, de las cosas eternas, que eres un buscador, que eres una persona que lee la palabra, que tiene tiempos devocionales con el Señor, que está atento su oído, no solamente para escuchar, sino para hacer. Porque la palabra dice, no seas oidor olvidadizo, sino más bien hacedor de la palabra. A veces pensamos que congregándonos ya pasamos del otro lado, ¿no, mi hermano? Porque fíjese que muchos conociendo, supieron y no hicieron. Y esto en vez de ser de bendición, dice ahí de aquel que sabiendo hacerlo lo bueno, no lo hace. Supo lo que era bueno, pero nunca lo hizo. Fue oidor, nunca hacedor. Entonces, la palabra de Dios, dice la Escritura, es viva y eficaz porque es espíritu y es verdad. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, te trae la revelación de las cosas ocultas, porque esta no es terrenal, sino es eterna. Proviene de allá arriba. Y cuando llega a tu vida, te da la luz de todas esas cosas que no entendías en un tiempo, pero que ahora, a través del Espíritu, te es revelado todas las cosas que Dios quiere para ti. Por eso el Hijo de Dios no puede ser un hombre o una mujer que camine sin propósito. Por eso el que conoce la presencia de Dios no puede ser una persona que vive inerte, sin entendimiento, sin dar fruto a lo que está escuchando. ¿Cómo podríamos no llevar fruto cuando se nos ha sembrado una buena semilla? El libro de Amós, capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará Jehová el Señor,
nada sin que le revele sus decretos a sus siervos los profetas. Si un león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Y sabe cuándo hablan? Cuando se habla de los dones, el apóstol Pablo les empieza a recomendar: anhela todos los dones. Es decir, la iglesia, que es una iglesia que está buscando el constante mover del Espíritu, te lleva a poner por obra los dones del Espíritu, porque estás caminando en el Espíritu. A ver, dígame un don. Las lenguas, otro. Profecía, otro. Discernimiento de espíritus, el don de revelación, el don de palabra de ciencia, palabra de consejo, ¿verdad? Tantos dones que hay, que son los que Dios pone en su iglesia, y dice: anhela todos los dones, pero en medio de ellos hay los mejores, como el don de profecía. ¿Y sabe por qué el don de profecía es un mejor don? ¿Qué es un profeta? ¿Quién me dice que es un profeta? ¿Qué es un profeta? Es una persona que es un vocero de Dios, es una trompeta de Dios. Un profeta escucha el mensaje de Dios y lo habla. Un profeta puede ser un hombre visionario, tiene una visión espiritual. Eso es un regalo de Dios, que hace que el pueblo de Dios se mire que no es esta tierra. ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver, levante su mano los hijos de Dios. Usted tiene dones en su vida. Así dice la palabra. Y esos dones tienen que estar siendo desarrollados. Entonces, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sabe para qué nos sirven los dones? El don de discernimiento nos sirve para no ser engañados. El don de ciencia nos sirve para tener una sabiduría mayor que la del mundo. El don de la profecía, ya dijimos para qué sirve. El don de revelación es para que lo que está oculto delante de tus ojos tú lo puedas entender. Y eso te hace un pueblo diferente. Tú eres un pueblo escogido. Eres un pueblo santo. Sacerdocio santo, dice la palabra de Dios. Y todo aquel que no lo ha creído, pues tiene el don apagado, porque no hay en esta tierra hijo de Dios que no tenga un don. Sin embargo, si tú no lo has puesto por obra, quiero decirte que el Señor, que ha repartido a cada uno como bien le ha placido, viene por su interés. Viene para que tú le entregues cuenta de ese don. Así es que corre para ponerlo por obra. Corre a desarrollar el don. Sumérgete a la presencia de Dios, a decirle: aquí estoy, Señor. Si en mucho tiempo yo no pude crecer, si en mucho tiempo, Señor, fui tímido, fui duro, fui negligente para no desarrollar lo que tú querías de mí, hoy en la recta final, Señor, me preparo para correr y hacer tu voluntad.
Finalmente, mi hermano, eso es rendirse delante de Dios. Tal vez tienes años de cristiano y jamás has rendido tu vida y decir: Señor, aquí estoy como tu hijo, como vaso escogido, como esa persona, Señor, que tú quieres usar en este mundo, en este tiempo de existencia. Porque Dios ha llamado a un pueblo a ser útil. Y dentro de esa lucha siempre habrá una guerra para que no te desarrolles. ¿Cuántas cosas hoy en el mundo te distraen? ¿Cuántas cosas te han mantenido retenido? ¿Cuántas luchas estás teniendo que te hace que pierdas, te extravíes del verdadero objetivo que hoy tenemos como Iglesia de Cristo, que es prepararnos para su regreso? No podamos estar en ignorancia que todas estas cosas tendríamos que atravesar. Y hoy quiero hablar de algunos personajes bíblicos para que tú mires en ellos el ejemplo que Dios quiere con su pueblo. Porque la palabra dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. No son historias bonitas. Es la verdad de Dios que ha hecho de un pueblo que antes no era ni pueblo algo poderoso. Herederos de su amor, herederos de su poder, herederos de su verdad. Y la Biblia está plagada de gente que pudo hacer a un lado todos los obstáculos y pudo caminar conforme a su voluntad, a través de luchas, a través de pruebas, a través de circunstancias muy difíciles, pero lo hicieron por amor a Él. Vaya al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 56. Génesis 41, 37, 56. Este pasaje nos habla de José. José, pues, fue un hombre grande sobre la tierra de Egipto, ¿verdad? Y podemos ver aquí en este pasaje, verso 37, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y tu palabra se gobernará todo, y por tu palabra, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Si queremos entender bien el contexto, los faraones eran hombres tomados como dioses en la tierra de Egipto. Ellos eran dioses, según su cultura. El haberse quitado el anillo siempre simboliza autoridad, poder y gobierno. Le estaba otorgando el mismo poder y autoridad que él. ¿A quién? A un extranjero, a un hombre que había salido de la nada, de las cárceles. ¿Cuál fue la vida de José? Usted sabe, ¿verdad? Era un joven
consentido de su padre. Y ese fue el problema de José. Dice la escritura que su padre, Jacob, le hizo una túnica de colores. Y como había nacido en el tiempo en que él ya era un anciano, lo amaba, pero no lo amaba por eso, lo amaba porque era el primogénito de la mujer que él amaba, Raquel. Y a todos sus demás hijos los hacía a un lado. José nació, creció soberbio. Había algo en su corazón, él sabía que él era diferente, sabía que tenía cosas de parte de Dios. Sin embargo, no hizo como María, ¿verdad? Guardando todas esas cosas en su corazón, sino se enseñoreaba y se ensoberbecía delante de su padre, de su madre y de sus hermanos. Y esto lo llevó, a pesar de la túnica que lo designaba como diferente, Dios le había dado algo, un don para levantarlo, por decir así, para prepararlo para el camino que Dios lo tenía. Pero el hombre lo quiso honrar a su manera, Jacob lo quiso honrar a su manera y esto lo estorbó. Fíjese que la suma de los muchos colores, la suma del arco iris da la luz blanca. ¿Cuántos saben eso? Él era un siervo lleno de la luz de Dios, pero tenía que encontrarla. Primero tenía que derribarse a sí mismo para que la verdad de Dios surgiera. Y usted mira todo su proceso. Es entregado por sus hermanos como esclavo, vendido como esclavo. Y después traicionado por su Señor, llevado a la cárcel y allí en el momento más oscuro de su vida, vuelve el don de Dios, empieza a manifestarse. ¿Qué lo saca de la cárcel? La revelación que él tuvo, ¿verdad? Lo saca de la cárcel aquella profecía que es aquella palabra que le declara al panadero y al copero. Fíjese bien, los dos soñaron diferente. Uno iba a morir y otro iba a ser restituido. El copero era siervo del faraón y cuando el faraón tiene ese sueño que nadie había podido decirle su significado, José se lo interpretó. Lo que podemos aprender, mis hermanos, es que hay muchas cosas en este mundo que te pudieron haber estorbado y que a veces el proceso para que tú te encuentres con lo que Dios quiere no es fácil. Dice la palabra que el orgulloso, el altivo, tiene que ser humillado. Y hasta que la humillación de José llegó, pudo mirarse la verdadera luz, la luz de Dios. Fue la luz de Dios, el poder de Dios, el don de Dios, la gloria que Dios había puesto dentro de José, lo que lo libró de las cárceles, de las persecuciones, de las traiciones y lo que lo llevó a ser entonces consolado de su pasado para poder ser bendecido. Y mi amado, hasta que no encontremos y desarrollemos esa luz que Dios puso dentro de nosotros, no vamos a entender nuestro verdadero propósito e identidad que Dios quiere. Tú eres muy favorecido, bendecido. El Señor te visitó un día y dijo: mío eres tú. Te enseñó su salvación, te enseñó
el poder de la cruz y te trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable para depositar en ti su amor, su misericordia, su gloria y el conocimiento de su palabra. Para que no fueras un cualquiera. Los hijos de Dios son transformadores. Aquellos que han entendido, que han conocido el propósito del Señor. Mire, un solo hombre salvando el mundo antiguo de esas regiones del hambre que iba a azotar. Dios lo quería así, para que se mirara su poder sobre el poder de todos los pueblos. El poder del Dios de José sobre todos los dioses paganos de esas regiones. Así es que, ¿cuántos tendremos, cuántos Josés habrá llenos de la presencia de Dios, pero sintiéndose cautivos, esclavos, desechados de su familia? ¿Cuántos hombres como Moisés? A los cuales Dios tiene que confrontar sus debilidades, sus obstáculos personales. ¿Cuántos pretextos tienes para decir, no, yo creo que yo en el camino de Dios no puedo destacar, no puedo hacer nada, no puedo servirle? Porque no has descubierto ese don y así como él dijo, no, pues es que yo soy solamente un hombre y soy tartamudo. Y Dios te dice, pues en medio de tu debilidad, por eso te estoy llamando, para que tú mires mi gloria, para que tú veas quién ha estado contigo, para que tú veas que desde que tú estabas en el vientre de tu madre, yo te había elegido para hacer cosas grandes contigo. Sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos tan pequeños, menospreciando todo el amor de Cristo en la cruz, al hacernos coherederos juntamente con Él. Si en otro tiempo fuiste esclavo, hoy tú eres un libertador. Tú puedes hablar de las prisiones, de la angustia, de la tristeza, del alcohol, de las drogas o de donde Dios nos haya sacado. Tú conoces a ese libertador que quita cadenas, que rompe yugos y que te llena de autoridad. Hace del débil algo fuerte y del pobre Dios te enriquece. Tú que sentías que no valías nada, mire, su palabra dice, carísimos, ningún ser creado vale para Dios lo que tú vales, ¿sabes? Sobre ti pesa la sangre de su Hijo. Daniel, mire, la lealtad inquebrantable de Daniel. Lo hizo en medio de una Babilonia, ¿verdad? Que simboliza pecado, desenfreno, todo lo corrupto que puede haber y la confusión del ser humano. Ahí se mantuvo de pie, firme, en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Daniel fue librado de todo eso y transformó y llegó al gobierno a lo más alto, porque su corazón y su actitud, su fidelidad para con Dios fue inquebrantable. Dios le puso ese don. Ser un hombre, ser un siervo fiel, Dios le puso ese don. Y vinieron las pruebas, y vinieron las persecuciones, y él fue librado de la cautividad,
y fue librado de Nabucodonosor, y fue librado de Belsasar, y pasó ese reino y llegó al siguiente reino, que era el reino de Ciro, y en todo momento Daniel fue un hombre grande, no por él, sino porque dentro de él habitaba el Espíritu de Dios. En todo momento, en todo tiempo, él se sujetaba y buscaba hacer su voluntad. Tú puedes ser, mi amado hermano, como ese Daniel. Fíjese lo que dice ahí el capítulo 10, versículo 13 de Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Quién era Daniel? Que inclusive las potestades espirituales se peleaban para que el mensaje correcto no llegara cuando él estaba orando. Mire, hasta los principados se le oponían y decían que no sepa el consejo de Dios porque este es de peligro. Sus oraciones son peligrosas. Su fidelidad delante de Dios no le hallamos cómo poderlo destruir, y buscaban por un lado y buscaban por otro. Así es que mire, no solamente nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, mucho pueblo de Dios, y ahí está puesto para nuestra enseñanza cómo sobrevivir y superar los tiempos malos, siendo fieles a Él. No tenemos pretexto, mis hermanos. Daniel capítulo 5, versículo 17. ¿Se acuerda de aquella escritura? Murió Nabucodonosor y viene su nieto Belsasar. Y cuando Belsasar manda traer las cosas santas para tomar vino en ellas, en sus fiestas de desenfreno, sale una mano, ¿verdad? Que empieza a escribir, y aquel hombre se aterroriza al ver esa visión y manda a traer a sus adivinos, a sus agoreros, para decir: quien me diga lo que dice. Y se acuerdan que ahí había un hombre que tenía el Espíritu de Dios, que interpretaba todo. Ningún hombre de la tierra, de los brujos, pudo interpretar. Solamente Daniel, en el que habitaba el Espíritu de Dios. Porque Dios honra al que le honra. Dios fue fiel con Daniel en todo momento, porque miró su espíritu para con él. Fíjese lo que le dice. Cuando Belsasar dice: le voy a vestir y le voy a dar a aquel que me diga, ¿verdad? Daniel le dice, entonces Daniel respondió y le dijo: delante del rey, tus dones sean para ti y tu recompensa para otros. ¿Sabe qué le estaba diciendo? De lo tuyo, rey, no quiero nada. Lo que yo tengo me lo ha dado mi Dios, y solamente a Él honro y obedezco. Versículo 24 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y de la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Medio tomó el reino
siendo de 62 años. Así es que mire, este joven que salió de su tierra permaneció durante 3 reinos: Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Pasó el reino de los caldeos, de los babilonios, y empezó el reino de los medos persas. Y Daniel permaneció firme, porque fue firme delante de la tentación, fue firme en el día malo, fue firme en cuanto a la integridad para con su Dios. Y la palabra nos enseña, ¿verdad? Estos cielos y esta tierra pasarán y su palabra no pasará. Estos reinos van a pasar, mas el reino al cual hemos sido llamados es eterno, mi hermano. Y depende de cada uno de nosotros que el reino de Dios se establezca en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio, en todo lo que tú eres. Pero si tú vives a los designios del mundo, esa tierra va a pasar. Quiero decirte que todo lo terreno va a pasar. ¿Dónde está tu corazón? Híjole, podríamos sacar muchísimos, ¿verdad? Podríamos hablar de Nehemías, podríamos hablar de Esther, podríamos hablar de esta... Bueno, de muchos, de Débora. ¿Sabe quién era Esther? Una huérfana que estaba en medio de un huérfana y en medio de un pueblo que no era su pueblo. Pero mire el amor, su intercesión, pero sobre todo su sujeción, su manera de dejarse transformar para ser reina. De huérfana a reina. Pero en medio de todo eso, mostró ser ese barro moldeable. Y el eunuco del rey le decía, esa vestimenta al rey no le gusta, cámbiatela. Y se ponía lo que él le decía. Ese chongo, no le gusta de ese lado, póntelo del otro. Y Esther lo hacía, mostrando su humildad. Se dejaba conducir. Y miramos que fue criada con principios, porque su tío era un hombre con principios, aquel que había creado. Usted lea la historia de Esther y se va a dar cuenta que su tío era un hombre fiel, que tenía valores, había sido creada con valores. Y cuando llega el momento, ¿qué cree? Dios le dice, mira Esthercita, un decreto de mortandad a tu pueblo ha llegado. Es tu momento. Para este tiempo fuiste preparada. Para este momento fuiste preparada. Que tu vida tenga un propósito y tenga un plan. Que hacia donde Dios te ha llevado no ha sido casualidad. Así es que haz para lo que naciste. Y aquella mujer dijo, lo voy a hacer. Voy a entrar, voy a orar, voy a interceder por mi pueblo. Y si muera, pues para esto nací, que muera. Qué valiente mujer. Conoció que cada uno de nosotros, todo lo que ha venido sucediendo en tu vida, si tú te pones en las manos de Dios, todo va a tener un propósito. No hay despropósito en el Señor. Aún de las cosas más malas que pudimos haber atravesado, Dios tiene planes y propósitos. ¿Tuviste malos momentos? Bueno, entonces consuela con las consolaciones que ya recibiste.
te pudiste levantar por medio de la misericordia de Dios de una situación difícil. Testifica porque otros necesitan escuchar lo que Dios hace. Todos tenemos un plan en el Señor. Así es que no hay un solo hombre. Somos transformadores. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya. ¿Reconoces que Dios te hizo? Eres creado en Cristo Jesús para buenas obras. Fuiste formado en Cristo Jesús para buenas obras. Y Dios preparó de antemano para que tú caminaras en ellas. Si tú no te has descubierto, es hora de que mires la luz. El tiempo está cerca. Isaías capítulo 7, quiero que volvamos a ese versículo porque te lo quiero explicar. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo: vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ellos por rey al hijo de Tabel. Tabel quiere decir el que hace inútil, el que seca, el que no deja prosperar, el que enceguece. ¿Cómo te ha cauterizado el corazón el enemigo? Bueno, a usted no, a muchos. ¿Cómo ha cauterizado el corazón el enemigo? A través de desánimos, de desiertos, de decepciones. Dices: ¿ya para qué sirvo? ¿Ya para qué voy? ¿Ya para qué? ¿Cómo ha esterilizado de dones al pueblo de Dios, a la iglesia? Tal vez con incredulidad, tal vez con dureza de corazón, tal vez con la falta de anhelo de la búsqueda de las cosas eternas o la búsqueda de Dios. Tal vez con que no entiendas tu identidad, quién eres en Cristo Jesús. El enemigo siempre ha buscado poner un gobierno diferente al del Señor. Así como Faraón, para esclavizarte, atarte y que tú creas que no sirvas más que para cosas terrenales. El pueblo de Dios, el heredero de su bendición, estaba haciendo una danza de paja y barro para edificar casa para el faraón. Eso cambia la identidad. Eso te aparta de la visión del Espíritu. Pero tú no eres hijo de las tinieblas para que no comprendas todas estas cosas. Eres hijo de la luz y a la luz de su verdad tienes que caminar. Conocerte como Él te conoce. Él sabe lo que puso dentro de cada uno de ustedes. En algunos su don de amor, en otros su gracia, sus vendas, su aceite. Y todo esto es
para que juntos seamos ese pueblo lleno de la luz de su verdad que Él busca. Las tinieblas se manifestaron, dice su palabra, pero las tinieblas no prevalecieron contra su luz admirable. Entienda eso, hermano. No importa qué tan difícil puede ser la prueba. No importa qué tan duro es el camino, el Dios al cual tú has creído ha puesto una luz poderosa para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A la luz de sus hijos, las tinieblas tienen que ceder. Porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. Amén. Y esas pruebas, esas luchas que a veces hay, solamente es para que la verdad de Dios se manifieste en tu vida. En esta mañana te invito a que quites todo gobierno, toda atadura, todo lazo que ha impedido, todo aquello que está establecido tal vez en tu mente al hacerte sentir pequeño o inútil o fracasado o débil o menesteroso, necesitado. Dios está buscando vasos dispuestos que le digan: aquí estoy, Señor. Tú me escogiste para este último tiempo y yo quiero manifestar todo lo que tú eres. Póngase de pie, mi hermano. Cuando Jesús obró en ese plan llamado salvación, te tenía en su corazón. Cuando Jesús pidió antes de ir a la cruz, dice: Señor, yo te pido por todos aquellos que han de venir por medio de mí a tu camino. Ahí estabas tú. Antes de ir a la cruz, Él estaba pensando en ti. En que iba a escoger a muchos que no se sentían nada, a muchos huérfanos que no tenían nada, a muchas viudas, a muchas abandonadas, a muchos hombres que en este mundo sintieron no destacar en nada, para hacerlos brillar con la luz de su verdad. Y te escogió para este tiempo, tiempos finales, tiempos de batallas, tiempos de guerra, donde tendríamos que ver solamente a través de sus ojos para poder comprender todo lo que estaba rodeándonos. Pídele al Señor. Cuando dice su palabra, Él es la verdad. Tú tienes que comprender cuál es toda la verdad. Caminar por sus caminos. Recibirlo en toda su plenitud, como Rey, como tu juez, como el Señor, como tu intercesor, como tu Dios. Es tiempo de preparación. Es tiempo de decirle: Señor, sin reservas, sin ninguna reserva en mi vida, quiero entregarme a ti. Tú lo diste todo, Señor. Quiero entenderlo. Quiero comprender el por qué ese sacrificio. Que tu vida en mí
haga la transformación necesaria, que salga a la luz el Hijo que hay dentro de mí, Señor. Levanta, Señor. Mira la necesidad de tu pueblo y escucha. Manifiéstate, Rey amado y poderoso. Toca corazones en esta mañana. Trae identidad a aquel que está falto, Señor. Así como tú sacaste un pueblo, mi Dios, de la esclavitud, tú nos has sacado. Permítenos entender todas estas cosas, Padre, para poder alcanzar cada una de tus promesas. Si tienes áreas en tu vida que tú no has entregado, ese es el momento. Hoy es un día de ponernos a cuentas con Dios. Es un día de misericordia, porque recordamos ese sacrificio. El Dios del cielo tomando forma de hombre para hacerse cercano a ti, para darte oportunidad, para darte esperanza, para enseñarte que hay algo más grande más allá de esta vida. Que tú desde antes de la fundación del mundo eras su hijo y necesitabas conocer su camino y recordar de ese tiempo donde tú fuiste tomado, al cual hemos de regresar algún día. Comenzando a buscar tu bondad, supe que desde los días de la cruz puedo yo entrar a tu santo lugar. Comenzando hoy a buscar su bondad, supe que desde los días de la cruz puedo yo entrar a tu santo lugar. Ahí donde te sientas en majestad, en tu monte donde siempre tú reinarás. Ahí en tu monte santo te quiero adorar. Allí donde mora tu divinidad, allí donde te sientas en majestad, en tu monte donde siempre tú reinarás. Allí en tu monte santo te quiero adorar, Señor. Te quiero adorar, Señor. Encuentra ese Dios de propósitos. Te quiero adorar, Señor. Encuentra a Dios en ese monte santo, a donde está tu herencia, a donde se encuentra tu verdad. La realidad de tu vida está escondida en Él. Tú eres su hijo.
su amor eterno se ha dejado caer sobre ti en muestra, en forma de su Hijo. Bendito eres, Señor. Trae ese espíritu que revela, Señor. Toca vidas, toca corazones en este momento, Padre, te lo suplico. Tu Santo Espíritu se mueva. Perdona nuestras debilidades. Perdónanos, Señor. Perdona la debilidad de esta carne. Ayúdanos a ser transformadores, hijos de luz, hijos de tu verdad, Padre. Allí donde te sientas en majestad, en tu monte donde siempre tú reinarás. Allí en tu monte santo te quiero Padre, tú eres nuestro Dios. Tú reinarás allí en tu monte santo. Te quiero adorar, Señor. Te quiero adorar, Señor. Te quiero adorar, Señor. Te quiero adorar, Señor. Hoy está la mesa puesta para los hijos del reino de Dios, que comprenden que es un pacto sempiterno entre Dios y Dios para salvación nuestra. La oportunidad, la esperanza que le dio a aquellos que no tenían esperanza. En memoria de Él, hoy nos acercamos nuevamente a su mesa, a tomar pan, a comer vino, a comer pan y a beber vino, para que nuestras vidas sean transformadas, transformados por Él, cambiados por Él. Él nos abrió el acceso a llegar a su lugar santísimo. Hoy las puertas están abiertas. Hoy el trono de misericordia está dispuesto para ti, para que todo aquel que ha fallado y ha pecado tenga una esperanza. Entrad confiadamente al trono de su gracia, hallar el oportuno socorro. Sabemos, Padre, que te hemos fallado. Sabemos, Padre, que hay muchas cosas, Dios, en las que te seguimos faltando. Te necesitamos. Tuya es la perfección, el poder y el dominio. Y eres el único, Señor, que puede hacer de lo que no era algo que es. Por medio de tu Espíritu queremos ser esos hijos, precioso Dios. Llénanos de ti,
Llénanos de ti, Señor. Por medio de la palabra me hablaba el Señor. Vivimos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y me hablaba el Señor que Dios nos ha levantado de los muertos, aquellos que estamos muertos, porque estamos todavía muertos, estamos congelados. El Señor quiere levantarnos, quiere sacarnos de donde nosotros mismos nos metemos por no creer de aquel Dios que nos han predicado. Me hablaba el Señor el día de hoy, ahorita que la sierva estaba dando la palabra, el conocimiento, y me decía: dile, mi pueblo, que abra su corazón como aquella memoria donde no se borra nada, porque mi palabra es vida y vida en abundancia. Y me decía el Señor que muchos de nosotros nos hemos despreciado nosotros mismos. No es que nos hayan despreciado, sino nosotros mismos no hemos creído de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos ha dado una sabiduría y un poder y levantarnos en su nombre. ¿Qué me decía el Señor? Que muchos estamos entre la orfandad, entre la enfermedad, entre la incredulidad. Y me decía el Señor: ¿acaso no te he puesto como cabeza? No te he puesto como cola, te he puesto como cabeza, para que tú seas sabio y poderoso y sepas dónde caminas. No camines donde no debes de caminar, porque ahí te vas a quedar, ahí te vas a sembrar en aquella multitud de ignorantes. ¿Por qué? Porque me han ignorado. Y hoy, el día de hoy, me decía el Señor, se han odiado uno al otro, se han despreciado uno al otro cuando yo los he unido. ¿Acaso no has entendido mi palabra que dice que yo uniré cada uno de mis hijos de donde quiera que estén, de donde quiera, hasta los confines de la tierra? Yo voy a unir mis hijos, aquellos que han creído